entonces en nuestra segunda parte de el sexo y la supremacía de Jesucristo. Vamos entonces a compartirla. Hoy está con nosotros Alexa. Van a guiarnos, van a sentirse guiados con los versículos que vamos a ver en pantalla. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Listo? Bueno, Señor Jesús, estamos acá reunidos con la finalidad de poder edificarnos en tu conocimiento, en tu palabra, Señor. Sabemos que todas las cosas las hiciste para nosotros y tu palabra nos da luz de cómo debemos guiarnos día a día en todas las cosas que hacemos, porque todas las cosas las debemos hacer para ti, para tu gloria, Señor. Entonces te pedimos que nos guíes, que nos permitas en este estudio no solo santificar nuestra sexualidad, sino conocerte cada vez un poco más y entender el lugar que te corresponde, Señor. Que arrebatemos el lugar que le hemos dado injustificadamente o por falta de conocimiento al placer sexual, para entender que tú, Señor, eres el gozo y la plenitud más grande a la que queremos llegar, Padre amado. Entonces te pido el día de hoy que por favor seas tú a través de mí, dándome sabiduría y dándome la guía para poder dar este estudio y edificarnos entre nosotros como hermanos, Señor. Amén. Amén. Bueno. Listo. Entonces, como les estaba indicando hace un momento, lo que voy a hacer es hacer un breve recorderis de lo que fue hace 15 días el tema. ¿Sí? Entonces, una de las cosas principales que yo recomendé con el estudio fue que dejáramos de lado cualquier preconcepción del sexo y en parte también de Dios, para empezar de cero, ¿sí? Porque pues obviamente nosotros hoy en día, pleno siglo XXI, tenemos una idea totalmente errónea del sexo, ¿sí? Porque nosotros lo que decíamos inicialmente es, vamos a dejar esas ideas de un lado y vamos a empezar con los objetivos principales, y es, todas las cosas fueron creadas por Dios. Y cuando hablamos de todas las cosas fueron creadas por Dios, dentro de esas cosas también está el sexo. Hay digamos que otro punto importante, y es, que lo hablábamos hace 15 días, y es, todas las cosas que hizo Dios son buenas. Nos hizo a nosotros perfectos y nos hizo buenos, ¿sí? Solo que entró el pecado al mundo y obviamente pues esa depravación pues nos lleva a cometer errores y a hacer cosas que ofenden a Dios. Pero cuando Dios creó todas las cosas, creó también el sexo, el hecho de deleitarnos en el sexo, es decir, que el sexo es bueno porque Dios lo creó. Otra parte es que Dios sustenta todas las cosas. Entre las cosas todas las cosas que sustenta también está el sexo, ¿sí? Porque está dentro de la palabra todas las cosas. Entonces, partiendo de esas ideas, o de la idea de que todas las cosas son puras para los puros, es decir, Dios es puro, Dios hizo el sexo puro, y para los impuros, las cosas son impuras, pues asimismo, partiendo del hecho que nosotros en cierta manera pues estamos corrompidos pues, por nuestro pecado distorsionamos la idea principal con la que Dios creó el sexo. Dios nos hizo personas sexualmente, que nos pudiéramos complacer sexualmente. ¿Para qué? Para que entendiéramos en cierta manera en ese placer inmenso y en ese mutuo conocimiento que tenemos cuando compartimos con esa otra persona, pudiéramos experimentar un tipo de placer muy grande, que se equipara, y decía que es equivalente, no es igual, es equivalente a la plenitud y al gozo que Dios nos promete en la eternidad al conocer y estar con Él. A nosotros ver la plenitud de Dios y deleitarnos día a día en ella. Entonces, Él lo que hace a través del sexo es permitirnos vivir una forma de placer, porque pues hay muchos placeres que Dios nos concedió en esta vida, que a través de ella nosotros podamos entender a Dios. Y a eso decíamos hace 15 días, habían ejemplos en donde se veían los tipos y los antitipos desde la Biblia, en lo que corresponde a que muchos de los escenarios que hay bíblicos, Dios hace su pueblo o hace la iglesia y la asemeja como una relación amorosa, ¿sí? Como si
Israel fuera la mujer, la esposa, ¿sí? Te tomé, te hice mujer, eres mía, y veíamos bastantes versículos referentes a eso, ¿sí? Lo veíamos en Oseas, en Ezequiel, bastantes puntos en donde Dios hacía ejemplificación de la relación con su pueblo, y también lo vemos en Apocalipsis cuando habla de su iglesia y nosotros como su esposa y Jesús como nuestro esposo en una relación amorosa. Obviamente aclaré bastante que sería pagano o sería hereje decir que nosotros vamos a tener intimidad sexual con Dios. Eso no sería para nada pues cristiano, ¿sí? Sino a lo que hago referencia es que Él permite a través de estas imágenes que nosotros, o estas vivencias que nosotros que generemos una preconcepción de lo que es serle fiel a Dios en nuestra relación, ¿sí? A lo que es la idolatría, ¿sí? Él, es más, hace referencia a la idolatría como una infidelidad, pero a la vez el tema sexual, vivirlo placenteramente, es también equipararlo a la plenitud y al gozo eterno con Jesús. Entonces, eso es un tema que vimos hace 15 días, y también vimos hace 15 días el hecho de que poder nosotros conocer a Dios nos guía y nos protege en nuestra santidad sexual. ¿A qué voy con eso? Vimos que en muchas partes de la Biblia, no todas, hacen referencia a la palabra de conocer como el hecho de intimar, ¿sí? Adán conoció a su mujer y ella pues quedó embarazada de Caín, ¿sí? Ese es una de los ejemplos que daba, ¿sí? O por ejemplo cuando decía que José no conoció a María sino hasta después de que dio a luz a Jesús, ¿sí? Entonces hace referencia de conocer como el hecho de tener una intimidad sexual. Entonces cuando nosotros conocemos a Dios de verdad, nosotros estamos cuidando nuestra sexualidad. Hacíamos ejemplos de por qué entonces hay pastores, hay curas, hay pues ciertas personas que son seguidores de Dios que abusan de niños, que son adictos a la pornografía. Entonces llegamos a la conclusión que o esas personas no conocen al Dios verdadero o sencillamente lo conocen muy poco. Aunque podríamos decir que pues en general no lo conocen porque uno tendría temor de Dios y sabría, su conciencia estaría susceptible a que está actuando de forma incorrecta, ¿sí? Pero a su vez no tendría el sexo como en el lugar que de pronto podría tener a Dios, ¿sí? Sino que sencillamente tiene una concepción de Dios o un conocimiento de Dios, como decir una persona que investiga sobre algo en especial en la historia, pero realmente si conociera a Dios, esa persona hubiera tenido un encuentro tan fuerte con Dios que sencillamente lo hubiera transformado y cambiado su vida. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos conocemos al Dios de verdad. Se genera en nosotros algo que muchos recordarán de pronto que es su primer amor, ¿sí? Que nosotros queremos saber de Dios, conocerlos, y como que ese enamoramiento, como que quiero saber más de Él, quiero que me expliquen más, quiero que me digan más. Todas esas cosas son las que llevan a de pronto equiparar esa intimidad que tenemos nosotros con Dios, cada vez conociéndole más, ¿sí? Cuando de pronto compartimos también con alguien que podemos conocer como esposo. Y si nosotros tenemos esa relación con Dios, Dios empieza a transformar nuestras vidas. Hacía un ejemplo Armando de que es como si pasara una tractomula por nosotros y sencillamente pues no vamos a ser igual que antes. Entonces, o esas personas conocen a Dios como conocer un libro, o sencillamente conocen a Dios como el Señor que transforma su vida y se enamoran de Él. Entonces, eso fue lo que básicamente tratamos hace 15 días. Terminamos con la conclusión, y que es con lo que vamos a empezar el día de hoy este estudio, y es, uno, la sexualidad fue diseñada por Dios como una forma de conocerlo a Él, o a conocer a Cristo, porque pues sabemos que Cristo es Dios, de forma plena, ¿sí? Conocerlo plenamente. Y la segunda es que conocer a Cristo plenamente es el camino que Dios diseñó para proteger y guiar nuestra sexualidad, ¿sí?
Es decir, que si nosotros no conocemos a Dios, pues sencillamente, pues no estamos protegiendo nuestra sexualidad. O digámoslo de otra manera, que cualquier corrupción sexual oscurece el verdadero conocimiento de Dios. Eso también lo veíamos en el hecho de que cuando nosotros no cuidamos nuestra sexualidad, estamos distorsionando el conocimiento de Cristo o lo que conocemos de Él, porque hay pecado en nosotros. Listo. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a continuar, hoy vamos a cerrar el hecho, esta primera parte que es Dios y el sexo, habla de, primeramente, del sexo y la supremacía de Cristo. Entendimos esa introducción a qué va enfocado este estudio hace 15 días y la intención de hoy es resaltar un poco más la supremacía de Cristo, ¿sí? Partiendo de las dos ideas que mencionaba anteriormente, que nos guían a conocer al Dios verdadero y que cuidan y santifican nuestra sexualidad. Entonces, entendamos que nosotros fuimos hechos de cierta manera para conocer a Dios, ¿sí? Y para eso, pues nosotros tenemos ciertas doctrinas que nos permiten conocer a Cristo de forma correcta. Miremos y seamos conscientes en nuestro interior que nosotros, cuando buscamos conocer a Dios, buscamos tener esa plenitud o verlo, no sé, saborearlo, ¿sí? En cuanto a la supremacía de Cristo. O sea, conocer a Dios es tratar de proyectar todas las formas en donde Cristo es supremo, en donde Él se muestra completamente. Obviamente hoy vamos a enfocar o vamos a tratar ciertos puntos de qué es la supremacía de Cristo, pero sin embargo, pues no vamos a seamos conscientes que no nos va a alcanzar la vida para conocer a totalidad a Dios. Entonces, partiendo de eso, nuestra sexualidad también señala o nos guía a que nosotros por medio de esa realidad de conocer a Dios seamos puros sexualmente, ¿sí? Y que nos lleve a vivir o a conocer más plenamente la supremacía de Dios. Nosotros cuando experimentamos nuestra sexualidad tenemos que enfocarnos en el hecho de que al experimentarla vamos a honrar a Cristo, ¿sí? Para que para nosotros tampoco sea una concepción negativa, porque muchas veces desde el punto de vista desde las iglesias se ha generado un tabú o se ha generado como si fuera una experiencia negativa, eso está mal, eso no se debe hacer, eso está mal fuera de los parámetros desde los que Dios lo creó, ¿sí? Porque Dios lo creó para que fuera entre dos personas que se aman, para que se viva dentro de una fidelidad, para que se experimente con una pareja, no con cuantas personas puedan venir diariamente. Pero no es malo, es algo que Dios nos permitió experimentar y quiere que lo vivamos de forma alegre, placentera. Entonces, tenemos que hacerlo para honrar a Cristo, pero sin quitar a Cristo del primer lugar, sino dándole muy posiblemente un segundo lugar, ya que después de Cristo pues está nuestro esposo, ¿sí? O nuestra esposa. Ese serían los lugares. Entonces vamos a empezar un poquito, y acá pues de pronto me va a colaborar mi esposo o Hernando, con el hecho de, voy a tocar unos puntos de la supremacía de Dios. Quiero que entiendan que de pronto pueden ser varios, pero quiero que sea así para darles, para que me entiendan algo después de esto. ¿Listo? Entonces, bueno, esposo. La supremacía de la deidad, de Dios o de Cristo. Bueno, la supremacía de la deidad del Señor Jesucristo la podemos ver nosotros en toda la Biblia cuando se reflejan sus atributos en plenitud, ¿no? Cuando se reflejan los atributos de plenitud de Dios, se diferencia totalmente su carácter. El Salmo 50 nos habla de cierto pensabas que yo era como tú. Es porque pues los hombres normalmente en su idolatría hacen una imagen de lo que creen que es Dios, pero pues leyendo la palabra de Dios entendemos cuáles son sus atributos y son totalmente distintos a nosotros, porque él relaciona todos los atributos en una deidad eterna. Ok, ahora vamos a hablar sobre la supremacía de su eternidad. Bueno, básicamente la supremacía de la eternidad del Señor Jesucristo se ve en sus acciones y en su obrar, ¿no?
La Biblia nos describe que Él era antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1 nos habla que en Él fueron creadas también todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso está en Colosenses 1. O sea que no tuvo principio, sino también, que siempre fue. Exacto, también les he llamado el alfa y la omega, que en hebreo es Aleph Tav, el principio y el fin, que está también en Apocalipsis. Entonces su eternidad da una característica de que los pensamientos de Él son más altos de los que nuestros pensamientos. Eso está en Isaías 53:5, y sus caminos pues obviamente nos guían. ¿Por qué? Porque tiene simplemente una perspectiva eterna. Igual, si de pronto se me olvidó de pronto aclarar esto al principio, pero si tienen alguna duda, porfa la escriban en el chat y al final pues las vamos a contestar. ¿Listo? Listo. Digamos la supremacía de su inmutabilidad. Bueno, la Biblia nos enseña que el Señor Dios es inmutable precisamente porque pues sus atributos se relacionan entre sí. Entonces, relacionado a la eternidad está que no cambia. Nos relaciona esto en el libro de Santiago, cuando nos indica que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Él tiene el mismo carácter. Lo que pasa es que se relaciona con nosotros los hombres dependiendo sus atributos y también sus propias decisiones. Eso es lo que vemos a lo largo de la Biblia. Y cuando Él es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Exacto. Y de hecho, cuando logramos ver un solo hilo conductual en toda la Biblia, podemos ver entonces su carácter y sus atributos como que no varían, sino que se complementan. A veces nos parecen que varían, pero cuando más estudiamos a profundidad, se complementan entre sí. La supremacía de su conocimiento. El Salmo 139 nos habla que Dios es omnisciente, es decir, todo su conocimiento es maravilloso y no cabe en nosotros. También cuando Pablo expresó que inescrutables son tus caminos, o cuando también expresó el salmista, maravilloso ese tal conocimiento, alto es, no lo puedo comprender. Esto nos habla que Dios conoce todo, pero no podemos hablar solo de su conocimiento aislado de los demás atributos, ¿sí? Es algo que Él conoce. Cuando hablamos de su conocimiento en la antigüedad, hacia el futuro se llama presciencia, y cuando hablamos de que Él conoce todo en tiempo real, por decirlo así, se llama omnisciencia. Ok, la supremacía de su sabiduría. Bueno, la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 8 que el Señor Jesucristo es la sabiduría, ¿sí? Por muchas tipificaciones que allí aparecen, que solo le pueden ser atribuidas a Dios, y nos habla, eso es un atributo que se llama su sapiencia. Es lo mismo que decir que Él es sabio o que Él es la sabiduría. A lo largo de toda la Biblia vemos que hay decisiones que parecen muy extrañas. Por ejemplo, como que Dios elija un pueblo, como que Dios lo soporte, o como que Dios, siendo poderoso, quiera morir por los demás, ¿sí? Pero esa sabiduría va enlazada con su eternidad, con su omnisciencia, con su omnipotencia, y hacen que Dios tome decisiones bajo su sabiduría que son más altas de entender de lo que nosotros pudiésemos en un principio. Dios es la sabiduría. Exacto, sí. Y Él lo que busca es que lo conozcamos en esa sabiduría que nos habla Proverbios 8. La supremacía de su autoridad, y acá de pronto pues me metí un poquito porque tengo un concepto que dice en el cielo, en la tierra y el infierno, sin cuyo permiso ningún hombre o demonio puede moverse un centímetro. Digamos que se puede reducir en eso. Sí, básicamente lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios tiene autoridad porque Él diseña las leyes. La Biblia nos enseñó que Dios diseñó las leyes morales y leyes físicas. Daniel 4, verso 35 nos habla sobre esto en cuanto a cómo podemos entender la autoridad, y Daniel nos habla que Dios tiene autoridad, por ejemplo, sobre los pueblos y sobre los imperios, ¿sí? Los evangelios nos habla que Dios tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte y sobre los milagros, por ejemplo. Entonces son muchas facetas de todo esto, pero fundamentalmente es que Él diseñó las leyes y ejerce dominio sobre la creación. La supremacía de su providencia. Y la providencia es uno de los atributos más complicados de Dios, porque la providencia es la que permite que se ejecuten las cosas constantemente en el devenir. Por ejemplo, Jesucristo nos dice que todos nuestros cabellos están contados, y que Él alimenta pues a las aves también del campo. Y en muchas referencias, por ejemplo en Job 38, nos habla de que Dios sostiene la creación junto con los animales, junto con las estrellas, con las Pléyades,
y eso significa que nada escapa a su control, pero no significa que domine todo sin quitarle su voluntad, sino significa que Él establece un sistema de creación y en la cual se ejerce su voluntad, pero permitiendo la de sus criaturas. La supremacía de su palabra. De su palabra, la Biblia nos enseña que hay dos partes fundamentales, una es la palabra escrita y otra es la palabra hablada. Pero pues básicamente bajo su palabra fue hecho el universo, ¿sí? Eso nos habla Hebreos 1, nos dice que por fe creemos que el universo fue constituido por el poder de su palabra, y es gracias a esa palabra que no solo se creó el universo, sino que se sostiene. Cuando leemos Colosenses capítulo 1 nos dice que Dios sustenta la creación con el poder de su palabra, ¿sí? Y también asimismo nos dice el Señor Jesucristo que Él obedeció sus palabras y que son espíritu y son vida los que las oyen y las guardan, en Juan 6:63. Esto iría muy conectado con la supremacía de su poder. Sí, claro, exacto, porque su palabra, de hecho la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, ¿sí? Entonces se refiere a eso. Igual, acá hay un tema, y es que Dios muestra la supremacía de su poder no solamente en el hecho de la creación y de lo que Él ejerce sobre pues toda la creación, por así decirlo, sino también cuando se hizo hombre, que se vio su poder con los milagros, la curación de leprosos, que caminaran los paralíticos, sí, de hecho, que caminó sobre las aguas. Sí, de hecho, Romanos 1 nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles ante el mundo por medio de las cosas hechas. Quiere decir que Dios, la creación es una manifestación del poder de Dios, la conciencia es una manifestación del poder de Dios, que es Jesucristo encarnado es una manifestación del poder de Dios, y los milagros también son una manifestación del poder de Dios. La supremacía de su pureza. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios una de sus características es que Él es puro, tiene que ver naturalmente con su santidad. El Salmo 19 y 119 nos habla que su palabra es pura y que jamás ha tenido pecado, ¿sí? Dios nos habla, ¿sí? Nos habla por ejemplo, en 1 de Juan 1, de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, o también que en 2 de Corintios cuando nos dice que el Señor Jesucristo fue concebido sin pecado. Bueno, la supremacía de su confiabilidad. O también cuando dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. La supremacía de su confiabilidad. Bueno, la Biblia nos guía a que podemos confiar en Dios. La confiabilidad nos habla de fe, y eso nos habla también en Hebreos 1 de cómo funciona esa fe. La fe es certeza y es convicción que emanan de escuchar la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios es confiable porque lo que ha dicho se ha cumplido, y pensamientos de bien y no de mal tienen, ¿sí? Y eso se liga con el hecho de la supremacía de su palabra, porque pues obviamente su palabra se va a cumplir, ¿sí? Y en parte en que Él es inmutable, ¿sí? Exacto, entonces o sea, él también es va inmutable. Con la supremacía de su inmutabilidad, porque finalmente nosotros confiamos en las palabras o en las promesas que tenemos en Cristo. Exacto, y lo que nos lleva a nosotros a tener más confianza en Cristo, porque pues somos nosotros muy débiles como humanos, es conocer precisamente cada vez más los atributos de Dios, porque entre más los conozcamos, más gloria vamos a tener, y más gloria para Él y más fuerza para vivir. La supremacía de su justicia. Bueno, eso es un atributo que deriva de que Dios es creador, ¿sí? Cuando Dios creó el mundo, Dios estableció leyes morales y leyes físicas. Y esas leyes morales y físicas que estableció, las estableció también con una retribución. Cuando nosotros leemos Proverbios, hay muchas de esas leyes de cómo funciona el mundo. Y ahí están las respuestas de por qué hay sufrimiento, maldad y muerte en el mundo. Pero, sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que esa justicia que establece o que dice Armando que Dios estableció desde un principio, se hizo efectiva con Cristo en la cruz. Sí, de hecho, esa es una. Y la otra se hace efectiva pues con los que no aceptan el sacrificio de la cruz en el infierno. Eso era lo que iba a decir. Entonces, por el hecho que Dios cree las leyes, también crea el sistema justo de darle a cada cual lo que se merece, porque esa es la definición de justicia.
¿sí? Entonces Dios condena con justicia a todas las criaturas del mundo. Lo que pasa es que a las personas que aman al Señor Jesucristo, su juicio condenatorio ya lo recibió el Señor Jesús. Eso se llama justicia imputada y aparece en Romanos 3. Y para las personas que nieguen al Señor Jesucristo, según lo que dice Juan 3, les recibirán su castigo, según Apocalipsis 20. La supremacía de su paciencia. Romanos 2 nos habla de que el Señor Dios es paciente. Bueno, primera de Pedro y segunda de Pedro también nos habla de esto, que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18:32 también nos habla de que Dios no quiere la muerte del que muere, arrepentíos pues y viviréis. Y Romanos 2 nos habla 3 niveles de paciencia del Señor Dios. Dice que Dios tiene bondad, paciencia y longanimidad. Como quien dice, Dios es paciente esperando que la persona pueda arrepentirse porque sabe que somos como niños descarriados que necesitamos la luz de Él. Entonces Dios tiene paciencia con la persona, y no solo con la persona, sino con las culturas, y no solo con las culturas, sino con la humanidad, porque es un ser eterno que al mismo tiempo quiere bienestar para nosotros. La supremacía de su obediencia. Y digamos acá también hago un paréntesis porque sabiendo pues que Cristo hace parte o es Dios, ¿sí? Cristo es igual a Dios, pues se entiende que Cristo cumplió la ley, ¿sí? Pero aunque vino a cumplirla acá, todo fue para mantenerse en obediencia con el Padre, ¿sí? Él no pecó y siempre obedeció al Padre. Es más, hasta el último momento cuando debía ir en la cruz, fue también en obediencia al Padre. Pasa de mí esta copa si es posible, pero pues obviamente sabía que ese era el camino que él tenía que tomar o la única forma de salvación de la humanidad justificada. La obediencia de Dios se entiende también porque se correlacionan entre sus mismos atributos, ¿sí? Pero para que fuese más palpable para nosotros como humanidad y para que Él tuviese más gloria por la eternidad, dice Filipenses 2 que Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí mostró que no solo tiene obediencia entre todos sus atributos, sino que se hizo siervo y lo más pequeño para hacerse obediente a la palabra de Dios y a sus demás atributos. Que eso se conecta con la supremacía de su mansedumbre, pues porque es lo que decía Mando hace un momento, él se hace humilde, se despoja de ser Dios y llega acá para servir y nos muestra cómo siendo manso y humilde es supremo en cuanto a lo que dice su mansedumbre. La supremacía de su ira. Bueno, la ira de Dios es algo que parece no entenderse en un principio, pero es una consecuencia de su justicia. Dios es justo y demanda un castigo para cuando no se cumplen sus leyes. Y nosotros en el antiguo pacto, aunque vemos más la ira de Dios, también vemos su misericordia, porque dice todo el tiempo, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces esa ira se ve cuando dictamina juicio en el antiguo pacto hacia las culturas, y cuando también dictamina juicio condenatorio para las personas que lo rechazan. Sin embargo, esa ira, se entiende mucho mejor cuando se entiende su justicia. De hecho, la Biblia también dice en Nahum que Dios es vengativo y que Dios esa venganza la tiene porque hace efectiva su justicia en favor de los justos. Entonces, es un atributo que se debe entender en relación a los demás. Sin embargo, acá también hay que entender que estamos hablando todos los atributos de Dios en cuanto a su supremacía. La supremacía de su ira es tan grande, digamos que todos estos atributos son tan grandes a nivel Dios, valga el comentario, que por ejemplo vamos a tener, en Apocalipsis, va a ser tan grande la ira de Dios cuando ésta explote, que hay una parte en donde dice que las personas clamarán a que las rocas y las montañas le caigan encima, los aplasten, para no enfrentar la ira del Cordero, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos hablando en cuanto a supremacía, está por encima de todas las cosas. Sí. Sí, solo iba a decir que algunos versículos hablan de eso, como Sofonías, que nos habla mucho sobre la ira de Dios. La supremacía de su gracia. Bueno, la gracia es el atributo de Dios que lleva
al extremo su atributo de amor, ¿sí? Que también ahorita lo comentaremos. La gracia es darle, es no, no dar lo que no se merece hacia la persona, ¿sí? Entonces, como humanos, hemos de recibir nosotros una justicia, ¿sí? Pero habiendo entendido la justicia que nosotros recibimos, según Romanos 1 y Romanos 2, Dios extiende su gracia porque Él mismo es el que recibe el castigo continuamente. Ahora, su gracia no solo se entiende con salvación eterna, ¿sí? Porque hay dos tipos de gracia. Dice gracia salvífica, que es la que hemos entendido siempre, y gracia santificante, ¿sí? Entonces, Dios, para hacer crecer al creyente, porque somos creyentes torpes como ovejas descarriadas, nos hace crecer con gracia santificante para que en el momento de nuestra muerte, por fe, seamos salvos por gracia salvífica. Es decir, Dios imputa su justicia sobre nosotros y Él recibió el castigo en la cruz. Que esto nos lleva a la supremacía de su amor, y acá pues es importante entender que Cristo es amor, ¿sí? Y que el hecho de brindarnos su gracia lo hace por amor, el hecho de brindarnos su misericordia lo hace por amor. Él es, digamos que es a donde vamos a mirar como el nivel más alto de amor que se pueda entender dentro de lo que nosotros podamos tener de concepción. Y acá hago paréntesis porque obviamente estamos hablando sobre el sexo y la supremacía de Cristo. Entonces estamos tocando unos puntos sobre la supremacía de Cristo, entre estos el amor. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Cristo, así como nos permite a través del sexo tener unas imágenes, unas señales de lo que es la plenitud con Cristo, Él también nos ha permitido conocer el amor de acuerdo a lo que vemos en el mundo, cuando nosotros amamos a otra persona, cuando amamos a nuestros hijos, cuando amamos a nuestros familiares, ¿sí? Y esa es la preconcepción que nosotros podemos tener de amor. Sin embargo, el amor que Dios expresa es puro, es limpio por todas las concepciones que hemos tenido anteriormente, en donde se dice, Él no pecó, Él fue justo, Él es puro, y obviamente pues es la misma, Él mismo es amor. Entonces nosotros tenemos una idea, pero por nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces pensamos como, no, amar es sufrir, ¿sí? Pero no entendemos que hay un diseño, ¿sí?, que Dios establece y que Dios es, que no podemos comprender en su totalidad, porque solamente tenemos imágenes que han sido distorsionadas. Por eso esa es la importancia de tener conocimiento verdadero de Dios, que no nos dejan ver a plenitud lo que realmente significa cada una de estas creaciones, o lo que realmente significa el amor desde Dios, que está el amor eros. El amor eros, que es erótico hacia una pareja, ¿sí? Es un amor sexual, un amor de pareja, un amor ¿sí?, entre cónyuges. Está el amor filial, que es el amor fraterno, el amor que le sentimos a un familiar, que sentimos una madre por un hijo por su padre. Y el amor ágape, que es el amor que Dios tiene esencialmente, que es eterno, sólido, misericordioso y más allá de todo entendimiento, que es aquel que dice que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, y esto nos lleva a la supremacía de su inagotable deleite. Entonces, ¿qué pasa? Hay una comunión en la Trinidad, ¿sí?, en donde hay una plenitud. En Dios hay una plenitud, y conocer a Dios en plenitud nos permite asimismo deleitarnos en ello. Nosotros, digamos que vamos a acceder a ese gozo, a esa plenitud, y por eso mismo pues padecemos las dificultades del mundo, porque esa es la promesa que Dios nos tiene, o que tiene a los santos, que vamos a poder deleitarnos en la eternidad con Él. Entonces, acá hice, y fueron bastantes puntos, pero se tocaron muy rápidamente, porque obviamente hablar de la supremacía de Dios debe ser un tema complejo y profundo. Y para la eternidad. Exacto. Pero sin embargo, muchos dirán, bueno, todo este contexto de 15 minutos hablando de los diferentes puntos o atributos de Dios en cuanto a su supremacía, ¿para qué? Yo les pregunto y les digo, concientícense en ustedes, ¿creen que pudieron, ya con esto conocen la plenitud a Dios? ¿Con lo que hasta hoy en día pueden conocerlo? Yo creería que no, y como les dije hace un momento, es muy difícil
que nosotros podamos conocer a plenitud a Dios, porque pues finalmente no nos va a alcanzar esta vida ni la otra para entenderlo completamente. Sin embargo, hicimos todas estas pautas con la finalidad de que entendamos que Dios quiere que nosotros le conozcamos, ¿sí? Que nos acerquemos más a Él. Acá no tocamos puntos que nos hicieron falta, como su complejidad y su simplicidad, o su calma y su profundidad, o la valentía, o la severidad de Dios. O sea, son temas que quedaron pendientes. Pero, sin embargo, si nosotros vamos encaminados a conocer cada día a Dios de manera de forma sana, bajo su providencia, por así decirlo, bajo lo que Él nos permite, nos va a guiar bien, nosotros vamos a entender que si hay algo que sea admirable y digno de alabanza, es Jesucristo, porque Él es supremo sobre todas las cosas. Si uno de pronto se deleita en el hecho de mirar las galaxias, ¿sí? O de entender la magnitud tan grande del universo, o si miramos ya acá la Tierra, ¿no? Qué monte tan imponente el Everest, ¿sí? O nos sentimos deleitados viendo un lugar supremamente hermoso, con plantas, con playas, o qué animal, o qué imponente este animal, ¿sí? Tenemos que entender que Cristo es supremo sobre todas esas formas o sobre todas esas cosas. De hecho, cuando nosotros vemos un bebé nacer, sentimos amor y sentimos un asombro muy grande. Si nosotros vamos a viajar, sentimos un asombro muy grande. Si vemos animales muy bellos, un perrito, un gatico, un tiburón, una ballena, un león, nosotros sentimos también asombro y sentimos mucha, sí, esa es la palabra, asombro con esas cosas. Esas cosas nos llevan a ver al Señor, a la gloria del Señor Dios en una muestra de lo que es Él es en totalidad. Es decir, conocer sus propios atributos nos llevaría a ver todos estos acontecimientos, pero no como hechos aislados, sino como un todo de la gloria de Dios. Eso es la belleza de lo que es el Señor Dios, porque la creación, la conciencia, los milagros y demás cosas dan muestras de cómo es la esencia del Creador. Y digamos que el sexo no está desligado de eso. Exacto. Hace parte de las muestras, imágenes, o bueno, que decía hace un momento, de lo que Dios quiere que experimentemos para que entendamos que es una muestra de lo que ha de venir y gozar en la plenitud eterna con Dios. Exacto, ¿sí? y el hecho de que el sexo sea dado como un acto íntimo entre dos personas, que según el diseño de Dios se da cuando dos personas se conocen en plenitud, nos hace entender por qué el sexo se disfruta más cuando dos personas realmente tienen plena confianza entre sí mismas, ¿sí? Porque el sexo es uno de los clímax en el cual la pareja puede brindarse plenitud, uno de los clímax, porque hay muchísimos, cuando llora, cuando se enojan, pero mostrando siempre amor el uno con el otro. Por eso es otra de las muestras en la cual también podemos ver la gloria de Dios como un tipo, ¿no? Y digamos que, bueno, entonces ya hacíamos referencia hace un momento de la supremacía en los diferentes atributos de Dios. Acá estoy poniendo que Cristo es supremo, Dios es supremo sobre todas las cosas que podamos imaginar. Las cosas que nos asombran o las cosas que nos atormentan, ¿sí? Sean las enfermedades, ¿sí? Igual, si algo nos cura o nos sana, sabemos que Dios es doctor de doctores y todo viene de la providencia de Dios, ¿sí? Sobre las cosas que suceden en los países, los gobiernos, la política, bueno, los medios informativos, la educación. Hay muchas cosas sobre donde que pueden afectar el mundo, pero podemos entender que Dios es supremo sobre ellas, ¿sí? Entonces, entendiendo que no conocemos a Cristo en su totalidad, pero que vamos encaminados a conocerle de forma correcta al verdadero Dios, ¿sí? Podemos entender que Él también, conociéndolo de forma correcta, va a transformar o va a conducir nuestra sexualidad. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Cuál es el principal obstáculo para no conocer o para conocer la supremacía de Cristo? ¿Cuál es el primer obstáculo? Analicemos un poco y nos vamos a dar cuenta que se resume, sí, al pecado,
sería lo principal. Diríamos, pues por el pecado nosotros no podemos conocer la supremacía de Cristo. Pero si vamos un poquito más allá, vamos a saber que es la justa, digámoslo así, y santa ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, a causa de nuestro pecado, viene sobre nosotros la ira de Dios. ¿Qué merecemos por nuestros pecados? Su ira. Es decir, que estamos separados del conocimiento de Dios porque a causa del pecado, la ira de Dios está sobre nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa es que la cruz nos permita acercarnos a Dios? Pero en sí, si no fuera porque por el sacrificio de la cruz, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Es decir, que lo único que nos quedaría es una horrenda expectación de juicio y verbos de fuego que ha de devorar de parte de Dios. Entonces, si no fuera por eso, nosotros no teníamos conocimiento de Dios. Y pues separados del conocimiento de Dios, pues también estamos separados de la pureza de Dios y por ende de la santidad. Y asimismo, si aplicamos la pureza de Dios y la santidad en nuestra vida sexual, pues estamos lejos. Al no conocer a Dios, estamos lejos de una vida pura y santa sexualmente. Si se fijan en Juan 17:3, aquí Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti nos habla de una expresión de intimidad eterna en relación de sus hijos conectados con el Padre a través de Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo había dicho que Él era la vida, ¿sí? Entonces, que te conozcan a ti nos habla de una relación en donde Dios quiere mostrarnos su plenitud, a pesar de que nosotros tengamos dificultades para hacerlo. O sea, si nosotros contextualizamos esto, podemos decir que Dios está obligado, a causa de lo que nosotros hacemos, a darnos salvación o a hacernos puros. No, Él no está obligado. ¿Qué es lo que está obligado? Para cumplir su justicia está obligado a castigarnos, ¿sí? Y si lo vemos así, pues nosotros tendríamos, pues, no tendríamos esperanza, estaríamos dentro de, no sé, una condenación eterna, ¿sí? Pero, pues obviamente Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos sobrellevar la ira de Dios, cumplir la justicia y que pues eso es lo que hace el Evangelio en sí, la buena noticia, por así decirlo. Y eso nos permite conocer la supremacía de Dios, por ende tener una pureza sexual. Porfa, ayúdame con Gálatas 3:13. Y allí es donde nosotros conectamos el hecho de que conocer a Dios nos permite estar en santidad en todos nuestros aspectos de la vida, incluyendo el sexual. Entonces, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí nos está hablando de esta mi propia justicia, la que no es presentable ante Dios, porque pues nosotros sí, porque fallamos. Dios exigía que nosotros fuéramos perfectos, pero ninguno de nosotros podía ser perfecto. Exacto. Y nuestro pecado pues hace que nosotros no pudiéramos cumplir esa perfección que Dios estaba pidiendo. Entonces Cristo lo hace y por la fe en Él pues esa justicia nos es otorgada, lo cual pues ya hemos escuchado anteriormente. Entonces, cuando yo conozco la supremacía de Cristo, vamos a ponernos hace 10 minutos atrás, cuando estábamos conociendo a la supremacía de su justicia, la supremacía de su paciencia, a la supremacía de su mansedumbre, de la supremacía de su ira, ¿sí? De su gracia, de su amor, ¿sí? Y empezamos a conocer conceptos, y si nos paramos y nos miramos hoy,
y nos miramos hace 5 años atrás, vemos que hemos crecido, o 10 años atrás, pues hemos crecido poco a poco en el conocimiento a Dios. ¿Qué hace cuando nosotros empezamos a conocer a Dios? Nuestra alma, nosotros decíamos hace mucho tiempo, tenemos un vacío tan grande que solo puede ser llenado por Dios. Es decir, que a medida que nosotros empezamos a crecer, a conocer a Cristo, empezamos a crecer en Él. Y dejamos la leche y empezamos a comer vianda, que eso lo hemos visto en otros estudios. Sí, y empieza a expandirse nuestra alma, porque empieza a abarcar más del tesoro que es Cristo, ¿sí? Empezamos a saborear más y a crecer más en Dios. Ahora, si un alma, ¿sí? Otra alma, no conoce de Dios, ¿sí? O si nos fijamos de nuestras almas antes de conocer a Cristo, como lo venimos creciendo, ¿qué pasa? La comparamos a antes y ahora y éramos bebés, o era un alma más pequeña a lo que se puede conocer hoy en día. Entonces, ¿qué pasa con un alma pequeña? Como nos dice Efesios 2, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, exacto. Entonces, esas almas pequeñas, porque son pequeñas, hacen que sus pasiones, que son pequeñas, tengan un gran poder. Es decir, el sexo empieza a tener un gran poder en las almas que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque un alma que conoce la supremacía de Cristo crece a tal forma que el sexo y las satisfacciones del sexo se vuelven pequeñas, porque son pequeñas comparados con la supremacía de Cristo. Las pasiones del sexo o otras pasiones del mundo se vuelven pequeñas cuando las comparamos con la supremacía de Dios. Entonces nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a conocer a Cristo y nos volvemos más grandes y estas pasiones se vuelven más pequeñas. Pero una persona que no conoce de Dios, pues obviamente esas pasiones, como es un alma pequeña, y a pesar de que son pasiones pequeñas, toman poder en esa persona. Entonces se vuelve su primer lugar. Por eso vemos adicciones a la pornografía y adicciones a otras, aberraciones o afecciones sexuales muy graves. De hecho, el sexo constituye el inicio o un abrebocas, ¿sí? Como placer, de placeres eternos que vamos a vivir junto con Dios. Obviamente esto lo acabo de decir bajo los conceptos bíblicos que ya aprendimos, no bajo los conceptos mundanos que hemos escuchado toda la vida y la escuchamos en la radio a toda hora. Entonces, bajo ese punto de vista, siendo el sexo un abrebocas de la eternidad en la plenitud, siendo la comida un abrebocas de esa plenitud eterna, siendo el ver un paisaje bonito o un animal o un bebé o un nacimiento, el abrebocas de momentos hermosos de una plenitud eterna, es por eso que ocurren las adicciones, porque si Dios no continúa siendo lo que Él hace, esos abrebocas, es decir, tengo sexo y lo que se enlace con Dios, yo voy y me alimento y se enlaza con Dios, yo voy y veo un paisaje bonito y lo que se enlaza con Dios, yo voy y tengo una familia y la enlazo con Dios. Si yo solo tengo esos principios, pero no continúo con la fuerza de lo que es Dios en su plenitud eterna, pasa lo que se define como una adicción, que es que yo intento buscar cosas que me llenen a punta de bocados. Entonces, por eso, cuando nosotros puntualmente hablamos del sexo, empieza en nuestra vida como algo que genera deleite, ¿sí? Pero como no lo conectamos con Dios, como lo vimos en uno de los principios que vimos al principio de la charla, como no lo conectamos con Dios, se genera una adicción. Entonces esa adicción, ¿qué significa? Como hay una distorsión del verdadero Dios, pues lo que hacemos es volverlo nuestro Dios, ¿sí? Exacto, porque no entendemos que hay más allá de eso. Entonces el ser humano, por naturaleza, todos tenderíamos a llevarlo a lo más efímero posible. ¿Por qué? Porque nos cansamos de que sea tan trivial, de buscar profundidad en donde no la hay. Por eso es que normalmente se habla en cuanto al sexo, póngame muchísima atención, en cuanto a la forma de practicarlo, pero casi nunca en cuanto a el fondo de lo que signifique. Entonces, el hecho que el ser humano se especialice en la forma y no en el fondo,
es la explicación de por qué hay necrofilia, zoofilia, necrofilia, sexo con muertos, zoofilia, sexo con animales, pedofilia, sexo con niños, porque el ser humano intenta aberrantemente y por naturaleza encontrar más plenitud en la forma y no en el fondo. Entonces por eso cuando yo tengo sexo con mi esposa y no me satisface, busco tener sexo con dos. Y cuando tengo sexo con dos no me satisface, busco tener sexo con 5. Y cuando tengo sexo con 5, y entonces así se va degenerando cada vez más. Y lo curioso es que como son pasiones pequeñas, pues no va a generar el vacío o la satisfacción al vacío que pues con el que ya contamos, sí, que ya pues decíamos anteriormente, como la supremacía de Cristo lo que hace es despojar o tomar o sea, cuando conocemos al verdadero Dios, empieza a tomar el lugar que le corresponde, ¿sí? Y estas pasiones que realmente son pequeñas, aunque las vemos grandes porque no conocemos la magnitud del Dios grande que tenemos, o no conocen al Dios verdadero, pues esas pasiones cuando Dios toma el lugar que le corresponde, pierden el poder que tienen. La verdadera satisfacción sexual es la que luego de pasados 5 minutos y una semana me sigue generando a mí felicidad y tranquilidad y plenitud. Pero eso es imposible si solo nos enfocamos en la forma y no en el fondo. Ahora, conociendo al Dios pleno, al Dios verdadero, Él crea el sexo, lo dije, creador de todas las cosas, crea el sexo, hace todas las cosas buenas, hace el sexo bueno, y dentro del diseño de Dios en que crea el sexo, se encuentra una plenitud y un gozo también cuando eso se practica dentro de los parámetros que Dios establece, ¿sí? Que ya los vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues la intención es que entiendan que cuando nosotros le damos o le otorgamos a Dios la supremacía que le corresponde, estas pasiones pierden su poder y podemos llevar una vida sexual pura y sana. Cuando Dios ve hacia nosotros y ve cómo caminamos hacia nuestras pasiones, es literal como si viese cómo nosotros vamos caminando así, literal. O sea, hagan de cuenta que Dios sale por la ventana y nos está viendo a nosotros caminando hacia el despeñadero. ¿Por qué? Porque Dios nos está indicando a nosotros, no hay plenitud por ahí, no la hay, ¿sí? No hay plenitud por ahí. Y nos muestra que la plenitud es Él. Vuelvo y digo, no es la iglesia, no es un pastor, no es una religiosidad, sino es una relación viva y orgánica. Entonces por eso Dios llama necedad a desobedecerle, pero no piensen que lo hace desde un trono inmutable en el sentido de que no siente el dolor, porque Dios ve. O sea, es como si ustedes que son madres o los que son padres o los que tienen algún familiar allegado, imaginen que su familiar que aman está dirigiéndose hacia la perdición en sus ojos. Entonces ustedes no le hablarían de una forma indolente como, oiga, cuidado porque se va a matar y no me importa lo que le pase, sino que le hablarían de una forma como, ten cuidado porque ahí hay un peligro. Entonces eso es lo que nos habla la Biblia cuando nosotros la leemos con el sentido correcto. Una advertencia de peligro y un camino hacia la luz porque busca plenitud y no solo forma. Ahora, Dios establece el sexo para que sea, dentro de sus parámetros, para que sea con una pareja, una persona, con ese amigo, pues se vuelve amigo, confidente, que te conoce, que también empiezan a tener una intimidad no solo física, sino emocional. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Acá pues tengo un ejemplo. Hay un río muy grande en Estados Unidos, en el Gran Cañón, en donde hay partes del río que son amplias, ¿sí? Que son anchas, y hay otras donde son partes del río muy angostas, ¿sí? En las partes donde el río es ancho, del Gran Cañón, pues se puede ver que se riega sobre el desierto y hasta dicen que pues puede oler a feo, pero su profundidad, más que allá que no pueda oler a feo, su profundidad no es muy grande, ¿sí? Al contrario, pues es un río en donde es muy ancho, donde se puede cruzar por él sin ningún problema, ¿sí? Como que pierde como esa fuerza, ese poder, pero en las partes donde son angostas, el río cuenta con su fuerza, ¿sí? Es bien profundo, se ve pues, digamos que la potencia del río como tal. Entonces allí podemos ver que hay plenitud del río,
en las partes angostas, en las partes cortas, no se necesita abarcar mucho para mostrar plenitud, ¿sí? O sea, una esposa, un esposo satisface. Hay profundidad, hay plenitud y se muestra, y hay gloria para Dios. Entonces, volvamos. Y como último, conectando el ejemplo, hay plenitud genuina entre una esposa y un esposo, porque igual que los atributos de Dios, Dios diseñó al hombre y a la mujer para que pudiesen tener una plenitud de todas sus características entre sí. O sea, una plenitud de su amistad, una plenitud de su protección, una plenitud de su provisión, y obviamente eso genera que haya muchas incomodidades entre una pareja, porque Pablo dijo que el que se casa iba a tener aflicciones, por supuesto, pero esas aflicciones se forman a través de la gracia del Señor Jesucristo. De otra manera es imposible, y esa es la forma en la cual se haya plenitud. Lo que pasa es que es un camino en el cual Dios nos guía, que el mundo pues obviamente detesta. Ahora, si ustedes vieron las imágenes, aprovechando el ejemplo, ¿no? Pues se ve un lugar supremamente imponente y supremamente grande, y pues ahí vemos que a pesar de lo que resplandece y de la imponencia que tiene, eso no va a reemplazar jamás la supremacía de Dios, ¿sí? Porque pues nuestros corazones necesitan crecer por medio de Cristo, porque solo Cristo lo va a llenar. Estos son glorias limitadas. Pero bueno, continuando con el contexto del estudio, nosotros sabemos que una de las razones principales por la cual la iglesia y el mundo, porque hasta la propia iglesia, están siendo devastadas es la lujuria y la pornografía, ¿sí? Y no solo en los hombres, la pornografía también hoy en día, pues lamentablemente, pues muchas mujeres consumen pornografía, pero a lo que hoy es que es porque esas personas emocionalmente y quizás hasta intelectualmente pues están vacías, ¿sí? No encuentran con qué llenar, o no tienen digamos que una grandeza infinita como lo es Cristo para llenar esos vacíos, ¿sí? Para la cual llenar los vacíos los cuales fuimos creados. No tomemos estas afirmaciones solo desde el punto de vista del mandato. ¿Por qué? Porque si las tomamos solo como el punto de vista del mandato, nos va a pasar algo que sucede normalmente en las congregaciones cristianas y en nosotros, que nos ha pasado en algún momento, que es resumir la vida cristiana a una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer. Este que nos está compartiendo Dios en su palabra, pues, que lo estamos tratando de desentrañar, nos habla de que Dios camina con nosotros, buscando que nosotros hallemos su plenitud, para que nosotros, cuando hallemos la plenitud de Él, encontremos más satisfacción y más alegría en Él que en la pornografía, en Él que en cualquier otra cosa que nos pueda degenerar por dentro. Entonces no se trata solo de una mejor elección, sino se trata de una mejor plenitud. Bueno, ahora, continuando digamos con la idea, el hecho es que nosotros fuimos creados con un vacío que solo puede llenar Dios, ¿sí? Cuando las personas no tienen esa conexión con Dios, pues ahí pasa lo que vemos hoy en día, que han endiosado, no sé si la palabra sea correcta, pero han endiosado a la lujuria, a la pornografía y a otro poco de cosas pues que muy seguramente son banales y no tienen profundidad, son mezquinas, son simples, porque nos vuelve egoístas, ¿sí? Porque sencillamente estamos buscando llenar ese vacío con cosas. Por eso el hecho es que cada vez se ven más aberraciones sexuales, porque se busca satisfacer con algo más, porque lo que ya estábamos haciendo antes no satisface, ¿sí? Pero sencillamente porque todas nuestras ideas están desconectadas de Dios, y pues digamos que también el mundo que nos rodean cada día pues nos llena más a través de los medios, a través de lo que vemos, que el sexo, practicarlo libremente con quien sea, como sea, en donde sea, cuando quiera, pues sencillamente si quieres pues hazlo, ¿sí? Pero eso deja después la expectación de vacío y de querer seguirlo haciendo con uno y con otro, porque aunque genera un placer momentáneo, no es
con el diseño que se hizo inicialmente a través de Dios, puro y santo, para sentirnos satisfechos, aunque lo que hace sentirnos satisfechos es la santidad y la pureza que brinda Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es dejarnos llevar de lo que podemos ver en el mundo, y por eso hoy en día han tomado tanta fuerza, por ejemplo, el sexo, para que la gente lo desvalorice de cierta manera como Dios nos lo entregó. El sexo es como el vaso, que eso nos implica la forma, ¿sí? Y la plenitud de Dios es el fondo, es decir, el agua. Si yo sigo buscando el agua solo con el vaso, y somos muchos, pues lo más natural es que rompamos los vasos entre sí en vez de servirnos agua los unos a los otros. Es decir, nos estamos ahogando en un océano de banalidades, y lo mejor que podemos encontrar en el mundo para satisfacer eso es el sexo, ¿sí? Entonces, por eso toma fuerza el segundo concepto que nosotros habíamos dicho anteriormente, que conocer la supremacía de Cristo protege nuestra sexualidad frente al pecado, porque pues nosotros cuando conocemos la supremacía de Cristo también conocemos que Dios nos da la capacidad de soportar el sufrimiento. Nosotros entendemos que no estamos acá para vivir todo el tiempo alegres, felices, sino que la vida consiste en que también afrontemos con gozo las situaciones no tan alegres, ¿sí? Entonces no estamos hechos para solo vivir conforme a nuestra panza o a nuestras... como lo dice segunda de Pedro, que vivir con nuestro Dios que sea el vientre, o sea, con nuestras propias necesidades, mi carro, mi casa, mi estudio y el resto que se pierda. Exacto, o sea, nosotros los cristianos, los que conocemos de Dios, el verdadero Dios, pues no necesitamos vivir satisfaciendo todo el tiempo nuestros deseos, porque sencillamente no le tenemos. Cristo nos dice que no le tengamos miedo al sufrimiento. Sí, por ejemplo, ayúdame con Mateo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren en esta parte que nos está hablando, referenciando a Alexa, cómo la forma es el sufrimiento, pero el fondo es el galardón. Vuelvo y repito, la forma en la cual se sobrelleva la situación es el sufrimiento, porque acá está hablando de vituperio, y acá está hablando también de bullying, ¿sí? Está hablando o en el peor de los casos, la palabra actual, o en el peor, sí, bullying en el caso más liviano y asesinato en el caso más extremo, ¿sí? Pero nos está hablando de fondo en cuanto a apuntarnos hacia su galardón. Por eso es que si vivimos un cristianismo solo con la forma, es decir, con el sufrimiento, pero no con los ojos en el galardón, que es el fondo, nuestro cristianismo sería el más digno de miserableza, como lo dice Primera de Corintios 15. Es que ahí, ahora, tengamos en cuenta que ese es el galardón. Pues es ver o saborear o estar en la plenitud de la supremacía de Cristo. Ese es el galardón. ¿Y cómo estamos con ese galardón? ¿Cómo nos lo ganamos? Ahí está diciendo, por el poder de sufrir, ¿sí? O sea, porque sufrimos las cosas de este mundo, pero no importa, nuestro galardón es grande en el cielo, que es estar en la plenitud de la supremacía de Dios. Ayúdame con Lucas 14, versículo 13-14. Lucas 14, versículo 13-14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, otra vez volvemos ahí, que nos van a recompensar como la supremacía de Cristo, y esta recompensa es por hacer ¿qué? Lo difícil, porque pues no todo el mundo da de comer a los pobres, ni ayuda a los mancos, ni ayuda a los cojos, o por servir a los pobres como nos mandó Cristo, ¿sí? ¿Y con la recompensa? La supremacía en Dios. Porfa, ayúdame con
el versículo de Hebreos 10:34. Hebreos 10, verso 34 nos dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces volvemos. ¿Cuál será esa herencia? Obviamente, la supremacía de Cristo, lo que conlleve estar en la eternidad con Él, y todo para ser despojados con gozo en la senda del amor. Entonces es importante que nosotros, acá nos está diciendo como si van a sufrir, si van a ayudar, si van a hacer lo difícil, no miren lo que hay acá en este mundo, sino miren las recompensas que hay en la eternidad. Ayúdame con Hebreos 13, del versículo 13 y 14. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Ok, y ayúdame con Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, está hablando de la nueva Jerusalén en el cielo, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ok, entonces si vemos acá, Dios, es importante que Dios nos permite conocer las promesas que tiene para nosotros, que nos da por sufrir con gozo, por hacerlo difícil, ¿sí? Y ahora, ¿cómo vamos a conectar esto con el sexo? Entonces ahí es cuando nosotros nos hacemos la pregunta: ¿debemos sufrir para ser sexualmente puros? Entonces, si nosotros recordamos las palabras de Cristo cuando dice en Mateo 5, 28, 29, por favor, ayúdame. Mateo 5. Mateo 5. Bueno, entonces, ¿debemos sufrir para ser sexualmente puros? Entonces acá, por favor, ayúdame leyendo, bebé. Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, si ustedes revisan acá, ¿será que los estándares de una sexualidad pura son sencillos de llevar? No, de hecho, Orígenes era una de las personas que cuando leyó esto se castró, y es reconocido también por el hecho de también sobrellevar esto, o tratar de entenderlo de una forma que no es la explícita, pero igual él se castró reflejada. Y lo que quiero tratar de hacer ver con esto es lo complejo que es también tratar de llevar esto. De hecho, Agustín de Hipona escribió un libro que se llama Confesiones, en donde él manifiesta que lo que contra él más batallaba era con su amor a las mujeres. Y hay grandes hombres de Dios que en la historia también han manifestado lo difícil que es tratar de sobrellevar esto. Entonces acá vemos que básicamente, y con los ejemplos que decía Hernando, es que básicamente nosotros tenemos o vamos a sufrir lo necesario para ganar la guerra contra la lujuria, ¿sí? Y que suframos para ser puramente sexualmente puros, ¿sí? Y que igual vamos a tener una recompensa por vivir en santidad, ¿sí? Pero que no va a ser sencillo. Llevar una vida santa, llevar una vida pura sexualmente, pues es difícil, y acá vemos hasta qué niveles tenemos que llegar para hacerlo así. Entonces, cuando nosotros conocemos la supremacía de Dios, digamos que nos da fuerza, porque sabemos que nos esperan cosas mejores en la eternidad para querer vivir y llevar una vida pura y santa, ¿sí? Porque si Cristo sufrió por amor a las personas,
y siendo puro, pues nosotros también vamos a sufrir tratando, porque sabemos obviamente que en este cuerpo no podemos ser puros. Sin embargo, como lo decíamos en el anterior video hace 15 días, pues en Oseas, conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos que pues por hoy, para no extendernos más, vamos a dejar hasta acá el estudio, ¿sí? Y vamos a continuar dentro de 8 días para terminar el primer punto del sexo y Dios y el sexo. Pero digamos que sí hay que dejar claro en este momento que obviamente Cristo o el conocimiento verdadero de Cristo y de las promesas de Dios para la eternidad nos aliviana el hecho de que uno nos ayuda a llevar una vida santa y dos, que Dios espera en la eternidad que nosotros entendamos de forma acá correcta. Si nosotros llevamos una vida pura y santa sexualmente, vamos a entender muchísimo mejor la plenitud con la que vamos a vivir con Cristo en la eternidad, que es puro y santo. ¿Listo? Entonces eso sería hasta acá. Y ya pues vamos a entrar de pronto pues al tema de preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para finalizar. Lo que entendimos aquí pues son verdades eternas, obviamente no solo teóricas, sino fundamentalmente prácticas, que la historia nos refleja y pues nuestra propia vida más que cualquier cosa, que son muy difíciles de sobrellevar. Y es por eso que necesitamos siempre la ayuda de Dios. Como dice correctamente Paul Washer, no hay tal cosa como un gran hombre de Dios, ¿sí? Por ende una gran mujer de Dios tampoco, ¿sí? Naturalmente. Lo que hay es hombres débiles, mujeres débiles, de un Dios grande y misericordioso. Entonces esto es imposible de llevar. El que diga que es posible, pues es porque tiene raíces de orgullo, naturalmente, o porque no ha entendido la profundidad de esto. Y asimismo pues necesitamos apoyarnos entre hermanos y fortalecernos en la palabra de Dios, porque no es nuestro grupo de sexuales anónimos, sino que la Biblia se convierte en nuestra motivación eterna. Vuelvo y les digo que todas esas cosas, bellezas que nosotros vemos, son la muestra de una eternidad de plenitud. Entonces, en el tratar de ver todo eso está dejar de ser ciegos y en el Espíritu Santo, porque pues es el único que nos fortalece obrar y no solo ser oidores sino hacedores, y pues esto nos incluye pues naturalmente a todos. Señor Dios, ponemos en tus manos esta palabra que nos has predicado, Dios, porque realmente solo es tu Biblia, tus palabras, las que generan espíritu y vida, como lo dice tu palabra en Juan 6:63. Pongo en tus manos, Dios, nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro futuro también, que parece incierto, Señor Dios, pero pues tú dices que tienes pensamientos de bien. Ayúdanos a poder decidir con sabiduría, a entender que las cosas no suceden por sí solas, sino que suceden porque son consecuencias de las causas que generamos. Y esas causas que generamos realmente provienen de ti si obedecemos tu palabra. Ese es el orden, Dios, que tú pusiste para que la obediencia en tu sabiduría nos dé unos frutos siempre para bien. Tú sabes que no hemos dado buenos frutos, Señor Dios, en muchas cosas. Y aunque dices que el árbol que no da buen fruto lo cortas, Dios, también dices que tienes misericordia. Yo hoy te pido que mires la miseria, Dios, de nuestros corazones y la pases a través de tu corazón y puedas ver no solo lo lejos que podemos estar en muchos momentos de ti, Dios, sino el amor tan grande, Dios, que tú puedes formar en nosotros, Dios, si nosotros te permitimos nos permitimos escucharte, Dios, y atender a tus palabras como un hijo a su padre, ¿sí? No solo como esclavos de su Señor, sino como un hijo a su padre.
Gracias por esta noche, por estos estudios, por nuestros hermanos y permítenos aprender muchísimo más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Igualmente, Señor Jesús, te pido que todo este tipo de conocimiento que hemos compartido hoy, que estamos compartiendo todos estos días, tomen fuerza en nuestro corazón para que te pongan en el primer lugar, en el lugar que mereces, para que el mundo y las cosas que nos presenta el mundo no tengan la fuerza, sino por el contrario se vuelvan pasiones pequeñas, porque tú vas agrandando nuestra alma para que sigamos creciendo en el conocimiento pleno tuyo, Señor. Nos vas cada día permitiendo crecer a plenitud tuya y asimismo, como nuestra alma crece, tú empiezas a crecer en nosotros y esas pasiones se vuelven pequeñas, Señor. Entonces no dejes que el mundo se imponga, sino por el contrario que nosotros, que tu pueblo en conocimiento sea salvado y salve a quienes estén a nuestro alrededor. Que nosotros entendamos y comprendamos estas palabras para quitar el poder que el mundo a veces se toma sin querer, arbitrariamente, y te lo demos a ti, Señor, porque tú eres realmente el Dios verdadero, poderoso y grande. Amén.